Bienvenidos a un nuevo video de Red Medical Logs. Soy el doctor Río Treviño y en esta ocasión tengo el placer de estar con ustedes para que hablemos acerca del síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing. Recuerden que estas enfermedades son enfermedades secundarias a un estado de hipercortisolismo, que quiere decir que tenemos un aumento del cortisol. Y eso se puede producir por dos causas principales, ya sea que tengamos aumento del cortisol producto de un consumo o de una exposición iatrogénica, o que tengamos una enfermedad que nos esté produciendo más cortisol. Durante esta videoclase vamos a repasar los aspectos más importantes tanto del síndrome de Cushing como de la enfermedad de Cushing, hacer los diagnósticos diferenciales y saber cuál es el algoritmo diagnóstico y el tratamiento, que son las cosas que más se llegan a preguntar para fines de exámenes. Entonces no te vayas y vamos a darle. Iniciamos esta plática con un caso clínico donde tenemos un paciente femenino, 56 años de edad, que tiene debilidad muscular, tiene estrías cutáneas, depresión y osteoporosis. Dentro de su historia destaca la presencia de una enfermedad ulcerosa péptica, no toma medicamentos aparentemente, pero en el examen físico destaca esta forma en luna llena en su cara, depósitos de grasa en el área interescapular. Y te pregunta, ¿cuál de los siguientes es la causa más frecuente de estos signos o síntomas? Y tenemos hiperplasia adrenal, microadenoma pituitario, liberación ectópica de hormona adenocorticotropa o síndromes paraneoplásicos. Contestaremos estas al final. Vemos otro caso. Ahora es una mujer de 5 años que presenta periodos menstruales irregulares. Ella está tomando gliburida para la diabetes e hidroclorotiazida para la hipertensión. Es obesa. Signos vitales son frecuencia cardíaca de 92, presión arterial 150/95, frecuencia respiratoria de 18 y la temperatura de 37.5. El examen cardiopulmonar es normal, pero el paciente tiene adelgazamiento del cuello, facies redonda, hirsutismo, joroba de búfalo, hiperpigmentación de la piel y estrías. Y nos preguntan cuál es el diagnóstico más probable en este paciente. Síndrome ovario poliquístico, enfermedad de Cushing, enfermedad de Addison o tumor de ovario. Muy bien. Entendiendo esto, nosotros podemos definir que el síndrome de Cushing es secundario por un exceso de cortisol, que es algo que nos conocemos como hipercortisolismo. Este puede ser directamente un síndrome de Cushing que es causada por la exposición prolongada a altos niveles de cortisol o enfermedad de Cushing. Este hace referencia a que existe un exceso de cortisol, pero que es dependiente de la producción de ACTH. Puede ser de origen de un adenoma hipoficiario y esto, cuando es central y por un adenoma, es cuando en la mayoría de la literatura lo vas a encontrar como enfermedad de Cushing. Va a representar el 80% del síndrome de Cushing endógeno. Aquí vemos el ciclo de fisiología de las hormonas de cortisol, en donde en el inicial tenemos el hipotálamo, donde libera la hormona liberadora de corticotropinas. Después, la adenohipófisis, en su lóbulo anterior, va a liberar la ACTH o la adrenocorticotropina. Esta va a ir a la glándula suprarrenal, va a ir a la corteza, y en la corteza de la glándula suprarrenal va a promover la liberación de cortisol. En el sitio donde está promoviendo la liberación de cortisol, al momento de que se libera sangre, sabemos que existen varios fenómenos fisiológicos. Variabilidad o mayor disponibilidad de la glucosa sanguínea, que va a estar aumentado, retención de sodio, excreción de potasio y aumenta la supresión del sistema inmune. Todo esto, cuando ocurre, es por producto de situaciones de estrés. Y evidentemente todo esto favorece al desarrollo de una situación que se requiera poderlo liberar. Sin embargo, si nosotros no tenemos este estímulo y tenemos una liberación en otro sitio, es cuando hablamos de una situación probable de hipercortisolismo y hay que buscar en dónde se encuentra ese origen. Hay dos etiologías principales del síndrome de Cushing, el endógeno y el exógeno. El hipercortisolismo exógeno es la causa más frecuente del síndrome de Cushing y lo principal son los iatrogénicos. Puede ser por consumo de sustancias esteroideas, ya sean inyectadas, ya sean por vía oral o ya sean por vía tópica, como a veces sucede con algunas cremas que tienen muchos compuestos, incluyendo un esteroide. Y es el resultado del uso prolongado de los glucocorticoides.
El síndrome de Cushing endógeno va a resultar de una producción excesiva de cortisol, y esto es por las glándulas suprarrenales. Puede ser dependiente o puede ser independiente de ACTH. Cuando hablamos de dependiente de ACTH, nos referimos a la enfermedad de Cushing, que ya hablamos que es el adenoma hipoficiario secretor, o al síndrome de Cushing, pero que se encuentra fuera del sistema nervioso o de la adenohipófisis, sino que tenemos una secreción ectópica de ACTH. Un ejemplo clásico es el cáncer pulmonar microcítico. O directamente aquellos que son independientes de ACTH, como puede ser la hiperplasia o el adenoma suprarrenal. Cuando hablamos de la secreción ectópica, tenemos muchos sitios de secreción ectópica. Pueden ser secundarios a feocromocitomas, gastrinomas, cáncer medular de tiroides, tumores neuroendocrinos tímicos, el clásico cáncer pulmonar microcítico, algunos carcinoides y también algunos tumores neuroendocrinos pancreáticos. Clínicamente nosotros tenemos que tener la idea de que un paciente que tiene hipercortisolismo tiene enfermedades o comorbilidades que pueden aumentar o aparecer. Aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de evento vascular cerebral, el riesgo de tromboembolismo y va a afectar la mortalidad de 3.5 a 5 veces más que en la población general. Y este espectro clínico vamos de arriba hacia abajo y destaca pérdida de cabello, puede haber calvicie, también puede haber EBC. En el 55 al 70% de los pacientes, alteraciones neuropsiquiátricas como depresión o trastornos de la conducta. Puede haber en la cara acné y hirsutismo en el 90% y plétora facial hasta en un 90%. Eso es algo muy característico. También se describe esta clásica joroba, en la cual es un depósito de grasa que se encuentra en la región dorso cervical o en algunas literaturas interescapular, presente hasta en el 55% de los pacientes. Puede haber sepsis, infartos del miocardio, hipertensión arterial sistémica hasta en el 75% de los pacientes. Puede haber obesidad central, ganancia de peso del 95 al 97%, diabetes o intolerancia a la glucosa del 60 al 70% y dislipidemia. También podemos encontrar estrías violáceas hasta en un 45%, irregularidades menstruales del 80 al 90% y disminución de la libido del 50 al 90%. Podemos tener la presencia de osteopenia, de fracturas del 40 al 50%, podemos tener también mala cicatrización de las heridas o diatesis o algunos eventos de trombosis hasta en el 80% de los casos, y debilidad muscular se puede llegar a presentar o miopatías proximales hasta en el 60 al 70% de las situaciones. Clínicamente en un examen tú tienes que tener de los datos que vimos siempre en tu mente: aumento de peso, aumento de los depósitos de la grasa en la mitad superior del cuerpo, que va a traducir este torso de búfalo o esta jiba de búfalo, también la cara de luna llena, que se define como la ausencia visual, cuando ves al paciente de frente, de sus orejas. Brazos y piernas delgados, acné, hirsutismo y las estrías abdominales que son verticales. Estas estrías son de color rojo violáceas o en algunas literaturas púrpuras. Se pueden definir. Aquí tenemos varias imágenes de pacientes en donde se documenta la presencia de los datos clínicos. Podemos ver la obesidad central, podemos ver este aumento de la grasa dorsocervical. También esas estrías, aquí está en blanco y negro, pero tienen una coloración más oscura. Las piernas usualmente son piernas muy delgadas que se pueden llegar a presentar, pueden tener acné de distribución en diferentes sitios. Siempre tenemos que sospechar que estamos ante un caso de síndrome de Cushing cuando tengamos pacientes con incidentalomas adrenales que tengan características cushinoides que no son frecuentes en su edad: hipertensión, osteoporosis, eventos vasculares cerebrales o infartos a edad temprana. También aquellos pacientes que tienen múltiples síntomas son inespecíficos y son progresivos: equimosis, infecciones recurrentes, osteopenia, las estrías rojo-violáceas como las vemos en esta imagen y la plétora facial. Siempre que hagamos la evaluación tenemos que ir de forma dirigida. Lo primero que yo voy a buscar es demostrar el hipercortisolismo endógeno.
Y este lo puedo hacer en diferentes escenarios. Cortisol salival nocturno, prueba de supresión nocturna y cortisol libre en orina de 24 horas. Las dos que más te suelen preguntar en exámenes va a ser la prueba de supresión nocturna y el cortisol libre en orina de 24 horas. La prueba de supresión nocturna consiste en la administración de 1 miligramo de dexametasona a las 11 y posteriormente a las 8 del día siguiente haces una evaluación. Si los niveles de cortisol están debajo de 1.8, la prueba es normal. Si están arriba de 1.8, es una prueba positiva para demostrar hipercortisolismo, pero no es confirmatoria. Solamente estamos demostrando. El cortisol libre en orina, vas a hacer una medición en orina de 24 horas, tienes que asegurarte que sea una correcta recolección, que tenga más de 1.3 de creatinina por 24 horas. Y una vez que tú hiciste la correcta colección, vas a buscar los que son los valores patológicos de cortisol urinario. Depende del estudio que se realice, puede ser por radioinmunoanálisis o puede ser por cromatografía. Lo más frecuente que se realiza son los radioinmunoanálisis. En esto los puntos de corte pueden ser de 8 a 55 o más fácil de 10 a 60. Arriba de 60 te está hablando de que hay exceso de cortisol libre urinario. Entonces ya te está demostrando que tienes hipercortisolismo, pero todavía no hacemos ningún diagnóstico. Nos pasamos a confirmar el hipercortisolismo y aquí puede ser de las pruebas que existen, estas dos son las más representativas. La prueba de supresión con dexametasona y el cortisol nocturno plasmático. En la prueba de supresión es una prueba que se realiza con 2 miligramos de dexametasona y se realiza durante 48 horas. Iniciamos al mediodía y administramos 0.5 miligramos cada 6 horas para terminar el tercer día a las 6 de la mañana y son las 6 de la mañana, esperamos 2 horas y hacemos mediciones del cortisol plasmático. Si el cortisol plasmático es menor de 1.8, es normal. Si está arriba, estamos hablando de que hay hipercortisolismo. También podemos apoyarnos del cortisol nocturno plasmático. El punto de corte es igual, es 1.8 y aquí el detalle es que tenemos que tener consideraciones con nuestros pacientes. Hay que exigir ayuno, tiene que estar mínimo desde las 21 horas. El paciente cuando llegue a la unidad tiene que estar en reposo para su extracción, porque todos los eventos de estrés me pueden aumentar el cortisol. Eso quiere decir que el paciente tiene que estar sentado, tenemos que ponerle la vía en donde vamos a tomar el cortisol 2 horas antes o 1 hora antes. Hay que poner ese catéter y después cuando vayamos a hacer la muestra, solamente se abre el catéter, se extrae la muestra, se cierra y ya se retira el catéter. Esto con la intención de evitar un estrés que propicie que el paciente tenga un resultado falso positivo. Medir los niveles de ACTH nos permite saber si es una ACTH dependiente o independiente y así determinar si la etiología o el sitio donde se encuentra. Este cuadro clínico, este algoritmo está muy interesante porque nos permite saber exactamente cuáles son los pasos que vamos a seguir. Lo primero es que tenemos que hacer una medición de los niveles de ACTH y tenemos 3 opciones, menor de 10, mayor de 20 o que tengamos un limbo en donde tendremos que hacer más estudios. En el menor de 10 sabemos que es un hipercortisolismo porque ya demostramos que es hipercortisolismo, pero no es dependiente de ACTH, o sea, no es dependiente de la adenohipófisis o de una ACTH ectópica. Eso quiere decir que el trastorno es primario. Es un trastorno primario, puede ser una masa unilateral en donde sea un adenoma o un carcinoma, o puede ser bilateral, donde tengamos hiperplasia macronodular o hiperplasia micronodular, cualquiera de esas opciones. Entonces, aquí es muy sencillo, menos de 10, hablamos de problemas de la glándula suprarrenal, adenomas o hiperplasias. Nos pasamos a más de 20 picogramos mililitros. Esos son ACTH dependientes. Y aquí hay 2 opciones. Podemos hacer una resonancia magnética pituitaria para la búsqueda de adenomas. Esto con la intención de documentar si tenemos o no un adenoma. O podemos irnos por rutas en donde hacemos el test desde desmopresina, que son los test de la CRH, o sea, de la hormona liberadora de la que se encuentra en el hipotálamo, o las pruebas de supresión de dexametasona, que es estas siglas. La prueba de supresión de dexametasona con la intención de ver, tenemos test discordantes o documentamos un adenoma más de 6 milímetros con test concordantes, entonces ya podemos hacer diagnósticos. Por ejemplo, supongamos que tenemos hipercortisolismo, tenemos un ACTH de 24,
y en la resonancia magnética pituitaria un adenoma de más de 6 milímetros y las pruebas son concordantes. Eso quiere decir que tenemos una enfermedad de Cushing, porque tenemos un adenoma y esa es una enfermedad de Cushing. Resulta que la resonancia magnética tiene un adenoma muy chiquito, menos de 6 milímetros, 3 milímetros. Y los test son discordantes. ¿Tenemos otra opción? Sí, tenemos otra opción, que es esto que se conoce como BIPS, que es lo que tenemos acá. Lo que hacemos es un muestreo bilateral de los senos petrosos, ¿de acuerdo? Esto con la intención de valorar cuáles son los niveles circulantes y demás cosas. Se hace con unos sondajes, se hacen los controles retroalimentativos y demás. En caso que tengamos el sondaje de los senos positivo, entonces estamos hablando que el problema está sucediendo ahí, en la adenopófisis, y estamos hablando de una enfermedad de Cushing que ya se confirma. Hay que dar tratamiento quirúrgico, que en la mayoría de los casos pues va a ser transfenoidal. El muestreo o la evaluación de los senos petrosos sale negativo, pues entonces hay que buscar ACTH ectópica, porque no se te olvide que es dependiente de ACTH. Estamos buscando ACTH ectópica. ¿Dónde se está produciendo? Podemos hacer tomografía, resonancia y apoyarnos con PET, PET-CT, etc. Si tenemos positivo, ya identificamos el sitio del tumor con la gráfica que vimos antes. Si está pancreático, si son algunos neuroendocrinos que están por ahí, si estamos hablando de un microcítico pulmonar, etc. Si sale negativo, hay que dar seguimiento y reevaluar el caso del paciente para buscar otros datos que nos puedan hablar de este origen ectópico que está presentando. Y lo siguiente, pues, es el tratamiento. En el caso de los síndrome de Cushing iatrogénicos, la mejor terapia es la retirada. Pero acuérdense, si tú lo retiras abruptamente, si el paciente estaba con prednisona y estaba con 40 miligramos y se lo quitas, lo que le vas a producir al paciente es que desarrolle una insuficiencia suprarrenal aguda y ya vas a tener otra complicación. Entonces, hay que ir una reducción gradual. Eso va a depender del tipo de enfermedad que tenga el paciente y del tipo de esteroide que estaba consumiendo. La exposición crónica, recuerda que puede suprimir la función glandular, por lo cual vamos a tardar meses en volverla a recuperar. Los esteroides se reducen lentamente para que se pueda hacer una recuperación adecuada. La enfermedad de Cushing, por su parte, la resección quirúrgica por vía transfenoidal es el mejor tratamiento. Tiene un éxito en los microadenomas del 65 al 90% y en los macroadenomas se reduce hasta un 65%. Tiene complicaciones como puede ser diabetes insípida, alteraciones de líquidos y electrolíticos y algunas alteraciones neurológicas. La radioterapia se recomienda en la enfermedad de Cushing si no tenemos mejoría de la resección quirúrgica o que tengamos enfermedad residual. Eso se puede llegar a utilizar, o en su caso que ya tengamos un efecto de masa por un adenoma hipoficiario que me esté conduciendo a lo mejor trastornos visuales, etc. En algunas situaciones, cuando no funcionan esos tratamientos, podemos optar a tratamiento de última línea, que es la retirada de las glándulas suprarrenales de forma bilateral. Y lo que vamos a hacer es que vamos a reponer las hormonas que están fallando o que faltan. Esto es como si el paciente tuviera una insuficiencia suprarrenal primaria, pero porque nosotros la ocasionamos al hacerle esa retirada. ¿Eso por qué? Porque no podemos tener control de la enfermedad. En el síndrome de Cushing, aquí lo importante es que el hipercortisolismo, que se debe al síndrome de Cushing, se puede tratar de diferentes formas. Puede ser porque si estamos en un hipercortisolismo por un problema de la glándula suprarrenal, pues le hacemos la retirada de la glándula. O sea, si es un adenoma, podemos quitar la glándula. Si es unilateral, si es bilateral, tendríamos que ahí tomar consideraciones, a lo mejor para dar tratamiento médico o buscar otras opciones, por ejemplo, carbegolina, mitotano, ketoconazol o etomidato. Son algunos de los tratamientos que reducen esta síntesis de las hormonas de suprarrenales y entonces con eso podríamos tener un control de la enfermedad. Y bueno, cerramos, vemos esto que son, qué es lo que tenía el paciente. En la mujer de 56 años, si se dieron cuenta, nos estaba hablando de una paciente que tiene, ya vimos ampliamente, que tiene datos de hipercortisolismo. Estos datos es la facies y la deposición intraescapular. Es interesante que no toma medicamentos, entonces yo no tendría por qué sospechar de que tengamos un paciente que tiene producción o que tengamos una situación en donde el paciente tenga iatrogénico consumo de cortisol, ¿de acuerdo? O de esteroides. Tampoco me está hablando de algún dato característico que me pueda sugerir que se trate de una hiperplasia adrenal, porque no tenemos evidencia de eso, ¿de acuerdo? Aquí lo que tenemos es que muy probablemente este paciente
tiene la presencia de un microadenoma pituitario. Y esto puede ser conducido también por la presentación de la edad que tiene la paciente, etc. En el otro caso, pues está un poco más sencillo. Es una mujer de 35 años que tiene periodos menstruales irregulares y tenemos datos de hipertensión y de diabetes. Pero si nos vamos a la exploración física, destacan aquí varias cosas. Uno, tiene datos clínicos de hipercortisolismo, pero además nos está hablando de que hay hiperpigmentación de la piel. Esta hiperpigmentación de la piel en el contexto de un ACTH dependiente es porque la ACTH, su precursora, que es la propiomelanocortina, cuando se divide y produce ACTH, también puede ir a la producción de melanina. Y eso hace estos cambios del tono de piel o esta hiperpigmentación que pueden llegar a tener los pacientes. Eso quiere decir que este exceso de hormona de cortisol está producida por un adenoma y este adenoma me está condicionando mi enfermedad de Cushing, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto hemos concluido lo que es este tema. Espero te haya gustado, te haya servido y que por supuesto hayas aprendido algo nuevo. No olvides darle me gusta, compartirlo, aquí que lo tenemos en Red Medical Blog y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.